Bienvenidos, amigas y amigos de la flebología. Estamos en el primer podcast de flebología en el mundo. El punto de encuentro para todos nosotros que trabajamos día con día por la excelencia en la flebología. Así que acompáñanos a un episodio más del podcast Hablando de flebología. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Fernando Vega Rasgado y los saludo desde el Instituto Mexicano de Flebología. El día de hoy quiero comentar con ustedes parte de la historia de la flebología en México. ¿Sí? El Instituto Mexicano de Flebología, fundado en el año 2003, empezó a trabajar dando cursos sobre estos temas, ¿verdad? Hace muchos años. La primera sociedad de flebología que hubo en México fue la Sociedad Mexicana de Flebología Clínica, que fundó el doctor Yuri Ruiz en Puebla con el concurso de varios amigos, el doctor Brito, el doctor Lemoyne, el doctor Baruch, Awatzin, yo también estaba por ahí, en fin. Más adelante, pues tuvimos la necesidad por nuestra formación académica de tratar de hacer cursos pues para incluir a más personas en esto de la flebología. De ahí nació el Instituto Mexicano de Flebología, siempre con el aval del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, del ISSSTE y del Centro de Cirugía Ambulatoria. Incluso también desde la Escuela Superior de Medicina del Politécnico. Entonces empezamos a dar los primeros cursos sobre flebología y escleroterapia. En aquellos entonces, 2004, la esclerosis se hacía prácticamente toda líquida. Hacíamos esclerosis líquida con polidocanol. Fíjense qué cosas, ¿no? Bueno, pues desde entonces ya el Instituto Mexicano de Flebología empezó a trabajar en una sociedad para agrupar a todos los médicos que tomaban el curso. Y pues seguimos trabajando muchos años, se hicieron los primeros congresos, el primero fue en la ciudad de Guadalajara, el segundo en Monterrey, en fin. Y en estos congresos que se organizaron bajo el nombre de Flebología México, vinieron personalidades de todo el mundo de primera línea en flebología. Esto se los platico porque desde esos entonces el doctor Baruch, Lemoyne y yo anduvimos con el doctor Baradi en Alemania. El doctor Baradi tiene una sociedad que se llama de minicirugía de las varices. Entonces fuimos con él y él pues nos incluyó ya como IMF en su sociedad y pues hicimos una gran amistad. A través de esos congresos conocimos al doctor Fulini, al doctor Bihari y a varios otros colegas que conocimos de otras partes del mundo participando en el congreso del doctor Baradi. Muy bien. Pues en nuestros congresos de México fue muy interesante que para el primero vino el doctor Leonel Villavicencio. El doctor Villavicencio es una autoridad, bueno, era porque ya falleció nuestro querido maestro, falleció el doctor Villavicencio, era una autoridad porque fue presidente de la Asociación Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular, él era médico militar y vivía en Estados Unidos. Y en Estados Unidos fundó el American Venous Forum. Por tanto, era muy prestigiado, muy reconocido, y él fue quien nos ayudó a presentarnos al doctor Bibi Lee, el doctor Bibi Lee de Corea, que vive en Washington también, colega del doctor Villavicencio, también del cofundador del American Venous Forum y de muchas otras sociedades. El doctor Bibi Lee ha trabajado siempre en la cuestión de malformaciones venosas. Su historia es muy interesante y un día platicaremos con él. Pero bueno, a raíz de conocer al doctor Villavicencio, al doctor Bibi Lee, pues conocimos también en el andar en la flebología mundial al doctor Tesari, al doctor Fulini, al doctor Claudio Alegra, que también fue presidente de la UIP, al doctor Rabé, que era presidente en esos momentos. En fin, conocimos a varias autoridades de la UIP y de pues, la flebología mundial que estuvieron con nosotros en México. Así que durante esos años, de 2004, 5, 6, 7, pues trabajamos muchos cursos y fuimos a varios congresos del doctor Baradi. Sin embargo, en el año 2008, pues ya el doctor Bibi Lee y el doctor Villavicencio nos dijeron, doctor Vega, y esto ya tiene que subir al plano mundial, ya tienen la calidad suficiente, han hecho muchos congresos, los conocemos bien, pues tienen nuestro apoyo,
Así que pues en 2008, finales del 2008, más bien principios de 2009, enviamos nuestra solicitud para pertenecer a la Unión Internacional de Flebología. En estas condiciones tuvimos que hacer un cambio, porque en México no teníamos una sociedad de flebología como tal. Así que tuvimos que formar la sociedad que lleva el nombre de Academia Mexicana de Flebología y Linfología, conocida como la ANFIL. Así que esta ANFIL es la Sociedad de Flebología Mexicana y fue la que aplicamos para que pues, fuéramos reconocidos a nivel mundial. Esta historia es interesante porque este congreso se llevó a cabo el 16º Congreso Mundial de la Unión Internacional de Flebología en la ciudad de Mónaco, del 31 de agosto al 4 de septiembre del año 2009. En este congreso se reunió el comité ejecutivo de la UIP y pues se formaron en una mesa muy grande. Ahí presentaron la moción de México para incorporar una nueva sociedad, que era la Academia Mexicana de Flebología y Linfología. Gracias a que pues, los miembros del comité ejecutivo ya nos conocían, el presidente, el doctor Rafael, ya nos conocía, porque habíamos participado previamente con él en congresos. Les platico que me tocó en honor ser el primer mexicano presentando trabajos con él en el Congreso Alemán de Flebología. Estaba el doctor Probstle en esa ocasión. Pero bueno, esa será otra historia. En esta ocasión les comento que esa directiva, pues presentamos que era la ANFIL, los miembros que teníamos, desde cuando trabajábamos como IMF, pero que éramos los mismos y formamos esta sociedad, en fin. Entonces, el doctor Rabé pidió la votación como presidente y todos los vicepresidentes, el doctor Shapira, el doctor Bibilí y más que había, todos alzaron la mano y votaron a favor de que la ANFIL fuera miembro. Desde el 2009 entonces, la ANFIL es miembro de la Unión Internacional de Flebología y desde entonces México ya como flebología participa a nivel mundial. ¿Qué les parece? Muy interesante, ¿verdad? Pues esta vez presentamos allá en Mónaco 2 trabajos, porque tenemos la política de que cada vez que asistimos a un congreso mundial tenemos que hacer presentación de trabajos de lo que hacemos en México. El primero fue la presentación de la prevalencia de venas varicosas en una unidad médica en México. Ese estudio quiero comentarles que lo hicimos en el año 2008, se hizo en una clínica que se llama Clida del ISSSTE. Esta Clida no es una clínica para atender pacientes de consulta externa, sino solo para hacer exámenes de laboratorio y gabinete. Con el auxilio de una enfermera, revisamos en aquella ocasión a 1,300 pacientes. Fue el estudio más grande que se había hecho en México hasta esa época. Creo que hasta ahorita no hemos tenido uno mayor de 1,300. Y pues se les aplicaba un cuestionario y se les exploraba para ver qué tipo de varices tenían, desde cuándo eran y cómo era. El resultado de estas 1,300 pues fue que tuvimos 66 hombres y 34 mujeres, de porcentaje 66% y 34% de mujeres. Este estudio se hizo a la población que quiso participar. Revisamos más hombres que mujeres. Al contrario, como hace todo el mundo que hay más mujeres que hombres, en este estudio vimos más hombres que mujeres. Sin embargo, pues los estudios correspondieron a lo reportado en otros. El mayor número de pacientes que presentaron varices fue del tipo C1. Fueron telangiectasias y venas reticulares en 926, que correspondieron al 71% de pacientes tenían varices tipo C1. El promedio de edad fue de 50 años, así que eran adultos, pues digamos, jóvenes, peso de 70 kilos. Lo que llamó la atención fue que el índice de masa corporal en todos ellos sí fue bastante elevado. Fue 27.38 de promedio, o sea, con sobrepeso, ¿verdad? Eso sí ya preocupaba desde esos entonces. Y varices C1, 71%. El resto de las varices C2 a C6 correspondieron solo al 17%, o sea, de esta población. Entonces, pues este es un estudio donde se explica más. Solo les platico un breve resumen de ese estudio, ¿no? Fue acogido con bastante beneplácito, ya que pues no teníamos otro estudio similar en México. Y bueno, ustedes lo pueden encontrar, no completo, pero sí un resumen, lo pueden encontrar en el libro de Fundamentos de Flebología. Ahí pues los resultados de la prevalencia en México están soportados tanto por este estudio como por otros que hemos patrocinado en
Instituto Mexicano de Flebología. En el IMF hemos patrocinado varios otros estudios de nuestros alumnos diplomados en Flebología que han hecho estudios similares, ¿verdad? Entonces ya incluso tenemos unos en Guatemala, en fin. El segundo estudio que presentamos en este Congreso de Mónaco fue un método para el diagnóstico y registro de la insuficiencia venosa con mini Doppler. Este estudio fue muy interesante porque fue un estudio ciego que también se hizo en el ISSSTE. Un estudio ciego, ¿por qué? Porque un médico hacía la exploración de las varices de tipo clínico, otro médico hacía la exploración con mini Doppler en puntos específicos y otro médico hacía el Doppler de color. Ninguno de ellos tenía información antes, así que pues contrastamos los resultados que hicieron sobre el mismo paciente los tres médicos, ¿verdad? Al final del estudio. Es decir, el Doppler color le dimos 100% de certeza y comparamos el mini Doppler en 5 puntos específicos que eran en la ingle, antes de la rodilla, la cara interna del muslo, abajo de la rodilla, la cara interna de la pierna y en el tobillo, donde está la safena magna. Y en la cara externa del tobillo también y en el hueco popliteo eran los 5 puntos, 6 puntos, de revisión. Entonces, con estos puntos podíamos estudiar la vena femoral, la vena poplitea, la unión safeno-femoral, la unión safeno-poplitea y saber si el reflujo, tanto en la safena mayor como en la menor, era un reflujo largo o era un reflujo corto. Bueno, lo interesante de este estudio, que el día de hoy seguimos usando en nuestras clases de ultrasonido venoso y que seguimos usando con nuestros alumnos, es el 89% de estos pacientes diagnosticados por clínica y mini Doppler tuvieron correlación. Es decir, del 100% que era el color, Doppler color, el mini Doppler diagnosticó al 89% de los pacientes, casi al 90% de los pacientes. Y la clínica, con un médico flebólogo, con estudios en flebología, no flebólogo, un médico con estudios en flebología, tuvo un 72% de certeza diagnóstica. Qué interesante, ¿no? Saber que con el mini Doppler, que ahora se les pide como herramienta obligatoria a los alumnos del diplomado, ustedes pueden tener casi un 90% de certeza en sus diagnósticos. Este fue el segundo estudio que presentamos en Mónaco. ¿Qué les parece, amigos? Pues esta historia de la flebología mexicana, que empezó con el Instituto Mexicano de Flebología, hace ya muchos años, pues dio lugar entonces a la ANFIL. Y ahora la ANFIL es nuestra sociedad de flebología y el instituto es nuestra unidad académica donde aprendemos a través de los diplomados lo último que hay en flebología. Espero que esta historia les haya gustado, que hayan conocido un poco más de cómo ha ido evolucionando la flebología en México y pues que los estudios que hemos presentado en aquellos entonces, en el año 2009, al día de hoy siguen teniendo vigencia. Deseo que les haya sido de utilidad y les envío un cordial saludo desde la ciudad de Oaxaca. El Instituto Mexicano de Flebología y en mi nombre también, en mi nombre personal, Dr. Fernando Vega Rasgado, deseamos que ustedes estén muy bien, que estén muy alegres, muy contentos para que pronto nos reincorporemos a nuestras actividades cotidianas. Reciban un abrazo afectuoso. Hasta pronto.